Cuando el Señor, nuestro Dios, entregó los 10 mandamientos a Moisés, lo hizo con el objetivo de reinar sobre su pueblo. Moisés recibió 2 tablas escritas, como vimos en otras ocasiones en las predicaciones sobre los 10 mandamientos. 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Y eran los mandamientos que enumeramos del 1 al 10. Se estima que había 5 mandamientos en una tabla y 5 en otros. Y todo lo que fue dado ese día, asentamos esta verdad bíblica, no cambió, no se abolió, no se terminó con el tiempo de la ley. Porque el Señor, a través de todo lo que nos da en su favor maravilloso de gracia y de bendición para nosotros, nos indica muchas veces la importancia de cumplir su palabra. Y Él dijo: yo les doy un nuevo mandamiento, pero un nuevo mandamiento que suple para el cumplimiento de estos 10. Dice, y el mandamiento, usted sabe, hemos hablado bastante de esto, dice el primero, el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo lo que tienes, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ama a Dios. Ese es el primero y más importante, dijo. Y cuando nosotros vemos eso, tenemos en los 5 primeros mandamientos dados allí en Éxodo capítulo 20, que está encuadrado precisamente en esto: amar a Dios. Porque nos muestra la naturaleza única de Dios. Yo soy el único, no hay otro. Nos muestra la espiritualidad de Dios, porque no te harás dioses ajenos delante de mí. El terrible flagelo de la idolatría, el cambiar de Dios, el adorar otros dioses, niega totalmente lo que Dios es en espíritu. Y es una abominación delante de Dios. Pero también nos habla de la santidad del nombre de Dios, porque dice: no debes profanarlo, no debes negarlo, no debes tomarlo en vano, porque es el nombre del Creador y sustentador de todo lo creado, de todo lo que nosotros somos. Nos habla también de darle lugar a Él en la adoración, en la santidad del día de reposo. Para unos puede ser un día, para otros otro, pero hay una observación, hay un mandato de Dios para que seamos también cumplidores, para nuestro bien físico y espiritual y mental, del reposo que necesita nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y el darle a Dios toda adoración. Y dentro de este primer paquete, podríamos decir, que Dios dio, que ya tomamos en otra predicación anterior, si usted no estuvo y quiere tenerlo, puede pedirlo, encontramos algo que hace a la santidad de los padres, tan importante para Dios. Vean un poquito, quiero leerle los textos. Vaya a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos a mirar en Éxodo, vamos a mirar Deuteronomio y vamos a mirar Efesios. Pero comenzando en Éxodo, tenemos el 5.º mandato del Señor.
Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honren, dice. Está hablando para los hijos. Vaya a Deuteronomio un poquito más adelante, capítulo 5, que es el último libro de la ley, de la Torá, como dicen los expertos en hebreo. Y el capítulo 5, versículo 16, está hablándonos, es un reconto, es una nueva recordación, más que nada, que hace Moisés. Y dice allí, capítulo 5, versículo 16, en Deuteronomio, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Empiece a darse cuenta la importancia que para Dios tiene la familia. En un tiempo que se desvaloriza totalmente. Pero busque el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6 y versículos 2 al 4. Tenemos un panorama más completo de alguien que lo interpreta para otro tiempo y lo deja para nosotros, que es para todos los tiempos. Está hablando el apóstol San Pablo bajo la inspiración divina. Y Efesios capítulo 6, los versículos 2 al 4, usted registre estas escrituras porque es importante el honor al padre y a la madre en estos tiempos que vivimos, que hay tanto desfasaje, querido, por un lado y por otro, ¿no? Pero vea, Efesios 6, 2 al 4 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. ¿Qué era la promesa que había dado? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, y la promesa es para que te vaya bien. Escuche, primera cosa, para que andes bien en la vida, y segundo, para que se alargue tu vida en la tierra. Observe qué promesa, ¿no? Pero también qué mandato. Entonces, Pablo, el apóstol, ¿no?, que tenía tanta experiencia en la vida, en lo que era su ministerio y veía tantas cosas, dice el versículo siguiente, y ustedes, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, no los provoquen a enojo, no los provoquen a decir cualquier barbaridad contra el padre o la madre, sino, dice él, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto completa el panorama, querido. Tenga presente algo, en el designio de Dios para su pueblo, se establecieron bases firmes relacionadas con lo que es Dios, la adoración a Dios, el lugar que debe tener Él, y también las bases firmes para la familia. ¿Me entienda esto? No nace de un código de hombres. Los mandamientos marcan lo que es, podríamos decir, un gobierno teocrático. Un gobierno teocrático, teocracia significa gobierno de Dios.
En la Biblia no encontramos otro gobierno. Algunos quieren que haya una democracia, como vivimos bien o mal nuestra democracia nosotros en Argentina. Con Dios no hay democracia. Es un gobierno de Dios. Estos son los principios de ese gobierno. Y no existe la democracia en el reino de Dios, pues las leyes y principios de vida dependen exclusivamente de la revelación que el Señor trae a nuestras, sobre todo por la palabra, precisamente lo que cantamos, esa palabra de autoridad que fue dada por el mismo Dios. La familia ocupa un lugar destacado en el propósito divino. En el Antiguo Testamento fue así, en el Nuevo Testamento fue así y en nuestros días es así. Pues toda la palabra que tenemos nos lleva a poner en vigencia estas vibrantes enseñanzas que encontramos acerca de la familia, porque es Dios el que está detrás de todo esto. Así es, ¿por qué tenemos que enfrentar en nuestro tiempo, como ya lo tenía que enfrentar San Juan hablando en su carta, al espíritu del anticristo que iba en contra totalmente de los principios de Dios? Hoy tenemos este espíritu tomando autoridad en Argentina en contra de los principios de Dios. La familia que se establece de acuerdo a los mandatos de algunos iluminados que tenemos como funcionarios y demás, o diputados y senadores, es de acuerdo a los mandatos de la cultura humana, del humanismo, de la libertad en todo sentido, pero no de acuerdo a los principios de Dios. Las dificultades del tiempo presente para vivir este mandato divino. Vea, hay algunas cositas que le menciono. Hay dificultades, claro que sí. Lo había en el tiempo que Dios lo dio, y uno de los primeros es la rebelión frente a la autoridad. Los hijos se rebelan contra la autoridad de los padres. Rebelión es un punto muy exacto para definir esa controversia que se levanta entre padres e hijos. Pero también está lo otro, no produzcamos rebelión, no provoquemos ira. Pero le menciono esto para que tengamos presente, aún en la iglesia, aún en los hijos de Dios, se levantan hijos rebeldes. En los tiempos del Antiguo Testamento eran drásticos con los hijos rebeldes. Los mismos padres los traían delante de los ancianos de la ciudad. Pero ven, lo interesante del punto es que nosotros estamos en este momento en nuestro país con una dificultad muy grande por las leyes vigentes que dan derecho legal al enemigo para producir más destrucción. Hace unos años atrás no lo teníamos, pero hoy tenemos la ley que autoriza el matrimonio gay, matrimonio de homosexuales, que no tenemos nada contra los homosexuales ni las lesbianas, queremos bendecirles, queremos ayudarles a que conozcan a Jesús, pero Dios no honra un matrimonio entre ellos. Rompe el principio de familia que Dios estableció y lo tenemos como ley. Por eso el enemigo tiene derecho legal. Hay la ley también que autoriza la adopción de niños precisamente por lo que ellos llaman esta nueva familia. El concepto de nueva familia aún quieren enseñarlo en las escuelas. Ya no es varón y hembra, ya no es papá y mamá, hombre y mujer, sino de las otras formas que usted lo ve, lo tenemos en la cultura tan metido y
tan expresado en tantos programas que son realmente satánicos por medio de la televisión, ¿no? Así que vea, la ley que autoriza el matrimonio gay, la ley que autoriza la adopción de los hijos en estas familias nuevas, la ley que autoriza el cambio de género en una niña o un niño que así lo desee. O sea, naciste varón, pero yo quiero ser mujer. Ese cambio está autorizado ya en nuestro país. Lo pueden hacer. Naciste mujer, pero quieres ser varón. Entonces, esto abre la puerta a un operar satánico muy fuerte. Y no le cuento, tenemos con el asunto de la ley del aborto, que es otro que está trabajándose bajo cuerda y lo quieren presentar otra vez en el 2015, para que haya aborto irrestricto para todos a partir del tercer mes, los que quieren abortar. Bueno, hay ya bastante permiso para abortar. Todo esto, mis queridos, rompe el propósito de esta familia que Dios quiere edificar. Desde ya que siempre tenemos salidas si alguien ha entrado en alguna cosa de esta, porque es la gracia de Dios en nuestro tiempo. Pero yo quiero presentarles esto como las fuerzas de oscuridad que se levantan en Argentina para que no se cumpla el mandato del Señor. Ni hablemos un poco de las leyes que le dan autoridad a los niños por encima de padres. Hay de todo. Yo sé que hay abusos de padres, yo sé que hay violaciones, yo sé que hay muchas cosas que se han perdido, se han terminado. Pero, ¿volvemos a la Biblia o nos quedamos con la cultura? ¿Me entiende? También quiero mencionar esta mañana la suplantación de los padres por los gobiernos totalitarios. Esto es una consecuencia en el mundo muy, muy fuerte. No me ocuparé más de mi hijo, se lo doy al Estado, que se ocupe él. O me obligan a dárselo. ¿Entiende? Hay muchos países que están funcionando así y a veces estas leyes quieren también que funcione así. Suplantando la autoridad del padre y la madre en la familia por la enseñanza ideológica del gobierno de turno, del Estado, que generalmente son estados totalitarios, ¿no? O sea, enseñanzas de ideologías políticas y sociales. En definitiva, hay chicos que empiezan a tratarlo desde chiquitos en estas ideologías y es como un lavado de cerebro que le hacen, ¿no? Entonces salen de allí siempre con esa única idea, no tienen otra. Esa suplantación no es de Dios. Dios ha dado autoridad al padre y a la madre biológico. Y esto es el principio. Además tenemos también como dificultad, si lo podemos ver, la vigencia de métodos audiovisuales perniciosos. Hoy en día no nos ayuda mucho todo lo que hay en Internet, porque generalmente muchos buscan lo malo en vez de lo bueno, aunque hay muchas cosas buenas. No nos ayuda la libertad de programas abiertos, de televisión y lo que sea, en lo que vemos tantos programas de llamado diversión y tantas cosas que hay que tergiversan los valores de la familia. Así que tenemos dificultades. Tenemos cosas que enfrentar, y quiero asentar esta mañana, que no estaban en el tiempo en que fueron dados los mandamientos, porque fue dado para un pueblo cerrado, diríamos, que estaba bajo una teocracia, el gobierno de Dios. Nosotros no estamos bajo una teocracia en Argentina, estamos bajo un gobierno democrático, que nos ha metido todas estas leyes contrarias a los principios de Dios. Entonces, tenemos dificultades hoy de enfrentar estos principios de Dios con todo lo que esta cultura humana de este tiempo nos ha metido. Y ahí está la lucha, porque todo alrededor gira en eso.
Y los padres y las madres cristianas son los que tienen realmente que buscar intensamente a Dios para poder volcar en sus hijos las enseñanzas de la palabra. Porque vea, ¿qué vemos? ¿Cuáles son los valores de la familia bíblica, no? ¿Por qué es tan importante lo que Dios dice con respecto a padres, con respecto a los hijos? ¿Por qué la familia bíblica, podemos decir, tiene vigencia y va a tener vigencia en todos estos tiempos, a pesar de todas las culturas humanas que se levanten? Primero de todo, Dios creó al ser humano, varón y mujer. Los creó. La identidad de la persona la marca Dios, no los criterios humanos o los abusos que hacen los seres humanos de esa identidad. ¿Qué me refiero a identidad? Uno nació varón y nació varón. Nació mujer por el mandato de Dios, nació mujer. Es Dios que lo creó así. Sabemos que hay muchos que dicen, no, pero yo me siento de la otra manera y todo lo demás. Todo esto que es real, lo estamos escuchando en muchas formas. Y realmente tenemos que ir al fondo de la cuestión, ¿por qué perdió la identidad? ¿Qué influencia? ¿Qué pasó? Porque Dios te hizo con un cuerpo definido, con órganos definidos para cumplir una función, mujeres por un lado y varones por otro. Cuando cambiamos esto, quebramos la identidad original de Dios y tergiversamos la familia. Rompemos el pacto. También, en segundo, Dios mandó que el varón y la mujer se unieran para dar el fruto de la descendencia, que son los hijos. Este es el mandato de Dios desde Génesis. Usted puede leer varias veces que viene el mandato de estar unidos, varón y mujer, para poblar la tierra, ¿no? Para que la descendencia de hijos se tendiera. Y realmente nosotros sabemos la importancia de esto, tener hijos y la descendencia. Es que Dios lo ha dispuesto así. Tercer aspecto, Dios rechazó toda unción o toda unión, mejor dicho, que no respetara este principio, pues profana el diseño original del Señor. Y está destinada por Satanás, escúcheme bien, a socavar las instituciones realmente establecidas para sostener su caos anárquico sobre toda la tierra. Quiere tirar abajo los principios de Dios con respecto a la familia, quiero decir con esto. Quiere tirar abajo todo eso, es obra satánica para destituir el principio de Dios en la tierra. Así que vean, Dios rechazó toda unión fuera del hombre y la mujer. Aún hay perversiones entre las relaciones de hombre y mujer, ¿no es cierto? Pero Dios las trata de otra manera. Pero las relaciones llamadas de tipo homosexual no son consideradas como válidas para Dios. Al contrario, es abominación. Así como también el romper el pacto del matrimonio, el fornicario, el adúltero es también un pecado y una abominación delante de Dios. Punto siguiente, Dios ordenó a los padres que educaran a sus hijos en amar al Señor. Este es el fin precisamente por el cual Dios estableció principios en la familia para su pueblo. Vea una cosa, en los tiempos bíblicos vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento que había una sinagoga que enseñaba la ley, que enseñaba los principios de Dios. Eso era muy importante, como es hoy la iglesia, como es hoy la educación que podemos dar a través de la escuela también, en todos estos principios. Pero delante de Dios, más importante es el padre y la madre, enseñando y llevando adelante. Hay muchas escrituras que nos hablan de la responsabilidad de enseñarles los caminos rectos del Señor y lo que Dios esta enseñanza que es basada en el amor de Dios y no en la tiranía, porque Dios desea lo mejor para nosotros. Dios es un Dios de amor a pesar de leyes y a pesar de mandatos. Y
Cuando nosotros vemos esto, nos tenemos que acordar siempre de Timoteo. Timoteo tenía una madre fiel a Dios y tenía una abuela fiel a Dios. Que te enseñaron, dice Pablo allí hablando de Timoteo, las Sagradas Escrituras, te enseñaron las cosas de Dios. Así que ese principio no cambió. No podemos delegar que la iglesia se ocupe, como no podían delegar en los tiempos bíblicos que la sinagoga se ocupen los escribas y los fariseos de dar la instrucción. Era algo de los padres. Nosotros en la iglesia tenemos que afirmarnos en este principio. Yo sé que hay mujeres solas y también por ahí hay padres solos. Pero tenemos que afirmarnos en este principio de la educación y de las cosas que debemos enfrentar que han roto quizá este equilibrio que Dios había establecido. Pero tenemos que saber que es nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad con Dios. Por eso Dios ordenó a los hijos que han sido maltratados por los padres que los honren a pesar del maltrato. ¿Qué cosa esto, no? Yo sé que choco con algunos chicos que han sido maltratados, han sido abusados, han sido violados, han sido de tantas maneras. No hay padres inexistentes, madres inexistentes. Y es cierto, no tenemos esto, no lo ignoremos. Pero ¿por qué Dios dice que debo amar? O que debo honrar, mejor dicho, ¿no? La palabra es honra a tu padre y a tu madre. Porque si ese chiquito, esa criatura o ese joven, esa vida, tiene existencia, es porque hubo una madre y un padre. Son simiente de él. Es un principio biológico establecido por Dios. No lo podemos desechar. Esa sangre a que no nos guste, que es de mi padre como es y de mi madre como es, esa sangre es de ellos. ¿Me entiende? Y viene a mi vida porque Dios así lo dispuso, aunque haya salido mal, aunque las cosas no hayan sido buenas. Por eso debo honrarlo. Y aparte, porque si los jóvenes y los chicos que han tenido problemas con sus padres y sus madres no empiezan a tomar en serio este mandato, sus vidas no van a progresar. No se pueden romper los equilibrios de amor que Dios ha establecido, porque Dios nos manda a amar. Viene el amor de Dios. Estamos bajo el amor, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso cumple toda esta ley. Eso nos ayuda en todo esto que estamos hablando, incluso de la familia. Yo sé que no es fácil, pero con Dios todo es posible. No es fácil. Ustedes tienen problemas, algunos de ustedes en sus hogares, su familia, que vienen por malas decisiones anteriores y tienen que enfrentarlos hoy. Bueno, el Espíritu de Cristo debe prevalecer en las relaciones hoy entre padres y los hijos que aún han sido lastimados por las crisis en sus hogares y en sus familias. Yo creo que tenemos que aferrarnos fuertemente a la palabra del Señor. Y recuerda la palabra de Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Yo estoy orando, creyendo que se cumplirá en nuestros días. ¿Recuerda esa palabra? Cuando venga, dice, aparezca el Elías de nuestro tiempo. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías hablaba de esto y lo tenemos en el Nuevo Testamento viniendo este Elías, predicando esta realidad, este reencuentro, porque en medio de todas las situaciones, si hay diferencias, si hay crisis y lo demás, pero hay una vuelta, hay una palabra profética, podemos tomarla así, como es una vuelta a Dios de los padres y los hijos para que haya paz, para que al menos se solucionen y se arreglen sus conflictos. A veces no puede fluir todo el amor que se necesita en hijos dañados. A veces hacen cosas para
llamar la atención y perjudicar. Pero sí se puede cumplir este principio de honrar y este principio de solución de los conflictos y las situaciones que escapan por nuestras propias decisiones, sin duda. Porque mire, si tuviéramos en cuenta en todo sentido estos principios que Dios nos enseñó desde los inicios de la vida humana, allí en Génesis y en Éxodo, todo lo que nos enseña, si hubiéramos tenido en cuenta, tendríamos otra cosa. Familias, hogares, como tuvo Timoteo, ¿no es cierto? Y ese es el objetivo. No parece el padre de Timoteo, ¿no? Y era un griego, no era un judío. Pero no obstante eso, había en la casa un ambiente de fe. No era uno que tuviera diríamos, todas las leyes y todos los conocimientos de lo que era Dios. Sin embargo, en esa casa prevalecía la fe en Dios. ¿Entiende? Y el arreglo. Entonces, yo quiero llamar la atención de ustedes en este tiempo que estamos, tiempo navideño, tiempo en que nos reencontramos como familia en muchos aspectos. Busque en amor arreglar sus conflictos. Hay muchos conflictos en la familia y hay muchas cosas, como dije todo esto hoy, para mostrar lo que debemos enfrentar como iglesia, como individuos, frente a todo el avance en nuestra cultura que es reacio a Dios y contrario, rompiendo todas las leyes. Parece que estamos más allá que fuera el Imperio Romano, que era una depravación y degeneración total, ¿no? Pero hoy lo tenemos todo tan público, ¿no? Lo tenemos todo tan explícito, lo tenemos todo tan hablado, lo tenemos todo tan a la mano por las tecnologías modernas, y entonces se hace mucho más cruento y mucho más difícil. Dios nos dejó esto para la familia, para que honremos. Los padres tenían que enseñar a sus hijos las demandas del pacto. No, lo que Dios dice, el amor a Dios. Matrimonios, familias jóvenes, aprovechen este tiempo, aprovechen la demanda de Dios, sean un factor de bendición fuerte en sus hogares, trayendo la palabra de Dios a sus hijos para que honren a Dios y para que aprendan a respetar la autoridad. Recuerde la promesa. Los hijos recuerden la promesa. Honre a sus padres. Arregle lo que tenga que arreglar. Pero Dios está llamando para que en este tiempo prevalezca el amor. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amarás con todo tu corazón, amarás con toda la fuerza, con toda tu alma. Es primero, si amas a Dios, puedes arreglar las situaciones en tu casa. Y amarás a tu prójimo como a vos mismo, decía el Señor. Ama. Somos llamados a inundar nuestra tierra a pesar de toda la cultura contraria, de toda la enseñanza de las leyes y demás. Estamos llamados a inundar esta tierra con el amor de Dios que llama al arrepentimiento y llama a la vida para volver a estos principios. Esto hace bien a nuestras vidas, esto hace bien a nuestra nación. Y somos nosotros aquí en esta ciudad, como pueblo, para sembrar esto poderoso de la vida de Dios. Recuerda entonces, quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aleluya. Con promesa. Y vosotros, ustedes, padres, no se pasen con sus hijos. En amor disciplinen, pero disciplinen. Si no hay disciplina, no hay corrección y no hay enseñanza bíblica. Corrija con amor. Porque el deseo del Señor
es que la familia conozca, el padre, la madre, los hijos, conozcan de esa hermosa luz que viene del cielo. Lo demás lo tenemos a la vista, lo que pasa. La destrucción, la separación, el poco compromiso de padres, de madres que dejan sus hijos. Todo esto está en nuestro mundo. Estamos para enseñar y para suplir también esa necesidad. Gracias le damos al Señor. Prepáranos este tiempo, Señor. Prepáranos como pueblo tuyo para poder dar esta palabra que es palabra de autoridad que viene de ti. Le recomiendo vuelva a escuchar este mensaje. Tiene que conocer lo que pasa afuera. Hay que enfrentarlo. Y lo enfrentamos con el amor. Y con el espíritu de verdad que nos lleva siempre a lo que Dios ha declarado. Padre, gracias, porque a la luz de nuestro tiempo, estos mandatos tienen tanta vigencia y son tan importantes para sembrar lo bueno en medio de este mundo tan sembrado por aquello que es pernicioso y que es malo. Queremos dar la simiente divina, Señor, la palabra viva. Es cierto, está lo otro también, pero hemos sido llamados como pueblo a convocar a aquellos padres, madres, familias alineados con tus principios para la vida abundante. Danos este tiempo navideño, Señor, el Espíritu de Cristo en todo lo que tú pones por delante, para celebrar no como el mundo lo hace, sino como los hijos de Dios, en piedad, en respeto, en honra y en adoración, aquel que vino por obra del Espíritu Santo. Aleluya. Dios hecho hombre para sanarnos, liberarnos y restaurarnos. Gracias, Señor.